Damos gracias a Dios que más allá de las circunstancias que nos tocan por gracia de Dios vivir en estos tiempos de pandemia, podemos estar cerca a través de estos medios tecnológicos. Un cariñoso saludo a cada uno de los hermanos de Ciudadela Norte, allí en calle Falucho, y es un placer poder compartir estos momentos. Mi nombre es Nelson Gallito, junto con mi esposa Roxana estamos sirviendo al Señor como misioneros tiempo completo en la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos. Actualmente estamos abocados al inicio de una nueva obra en la zona de Colonia Avellaneda, aquí a 17 kilómetros, donde hace aproximadamente un año estamos allí trabajando. Pedimos tu oración y también tu apoyo siguiéndonos en nuestras redes sociales. Una de las cosas que hemos aprendido en estos tiempos de pandemia, que si le das me gusta a una fanpage de una iglesia, si lo seguís en Instagram o te suscribís al canal de YouTube, estás haciendo un pequeño aporte para la extensión del Evangelio. ¿Por qué? Porque cuanto más seguidores hayan, aparecen primero en los buscadores de cada una de las redes. Así que te invitamos a que nos busques, aquí debajo va a aparecer precisamente cómo se llama, Conexión Colonia Avellaneda. Le das me gusta a la fanpage, nos seguís en Instagram y te suscribís al canal de YouTube y vas a recibir material para compartir, pero también de bendición para tu vida, de bendición y de crecimiento. Ahora sí, vamos a lo importante de esta hora, que es compartir la palabra de Dios, y vamos a tocar un tema que es interesante, llamativo, 1 Samuel capítulo 16, y es precisamente las apariencias, ¿sí? Viste que hay dichos que dicen las apariencias engañan, ¿no? Y otros que dicen que la primera impresión es la que cuenta. Y en ambos casos, precisamente, la apariencia es lo que nos indica o nos da determinada información para nosotros poder confiar o desconfiar o elaborar un juicio de la persona o de los sucesos, ¿no? Y es tremendo porque ese juicio que nosotros elaboramos siempre está viciado, ¿sí?, del contexto en el cual nosotros hemos crecido, ¿sí? Por ejemplo, el contexto de belleza en determinados estadios sociales es de una mujer delgada, un hombre varonil, musculoso, delgado también, pero si vamos a otras culturas nos vamos a encontrar que el contexto de belleza, el mismo belleza, tiene otro condicionamiento en su apariencia, donde precisamente la mujer debe ser robusta, gordita, el hombre también. Todo depende del contexto, está viciado del contexto en el cual nosotros crecimos. Pero Dios, a través de su palabra, se ha encargado de llamarnos la atención en función de las apariencias y la valoración que nosotros hacemos de la misma. Y en una situación muy puntual, conocida por todos, la gran mayoría de aquellos que vienen de hogares cristianos o que van desde niño, conocen la historia y esta expresión que vamos a leer en 1 Samuel capítulo 16, verso 7. Y Jehová respondió a Samuel, 1 Samuel 16, 7, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira solamente lo que está delante de él, pero Jehová mira el corazón. Tremendo, tremendo. Dios le dice, mirá, Samuel, vos tenés una valoración de las apariencias muy distintas a las mías, ¿sí? De hecho, cuando cuando Samuel llega a la casa de Isaí y empiezan a venir sus hijos, comienza en función de las apariencias a confundirse Samuel, porque uno más lindo que el otro, uno más fuerte que el otro, ¿cuál de todos estos es? Y no podía escoger. Si lo lleváramos a los términos de Hollywood, diríamos, entró Sylvester Stallone, Schwarzenegger y todos estos musculosos, grandotes, de apariencia diestros para la batalla, que tenían apariencia de un buen liderazgo para el pueblo de Israel, para ser sucesor de Saúl. ¿A cuál de todos estos unjo, no? Y precisamente estaba allí Samuel mirando todo esto perplejo y Dios lo llama y le dice, vení Samuel, vamos a charlar
a solas, ¿sí? De la misma manera nos dice a nosotros, vamos a conversar un tiempito a solas porque yo quiero mostrarte el valor que yo le doy a las cosas y que el valor que yo le doy no es el valor de las apariencias. De hecho, después, el mismo David, cuando forma su primer ejército, está compuesto por todos aquellos que no tenían apariencia alguna de ser guerreros y demás. Eran enfermos, endeudados, desposeídos, eran despreciados por los demás y todos se unieron a David y de ahí salieron los valientes de David. Más adelante dice el apóstol Pablo, muchos de vosotros no sois instruidos, no sois médicos, abogados, ingenieros, aunque los hay y son buenos, ¿eh? Es bueno aquel que ha tenido la posibilidad de estudiar, yo la he tenido también, ¿sí? Dice, ahí no son muchos instruidos, no son muchos conocedores. Pero le dice, ¿sabes qué? Yo formo mi ejército no por las apariencias, yo tengo una dinámica muy distinta. Y es por eso que dice, a lo necio, a lo vil, a lo despreciado del mundo, ha escogido Dios para avergonzar a los sabios. Y no habla ni de condición social, ni de incapacidad en función de aprendizaje, ni posibilidades de estudiar, sino que nos está llevando a mirar algo más profundo, que es el corazón. Yo no miro lo que mira el hombre, no miro ni los títulos colgados, ni los 0 kilómetros en las puertas de las casas, ni las grandes mansiones. Yo miro algo mucho mayor. Y precisamente la apariencia, vos sabés, déjame leerte la definición de apariencia de un diccionario filosófico, ¿sí? El más importante, ¿sí? De hecho, la Asociación de Estados Unidos de Filósofos escribió este concepto y dice que la apariencia es la manifestación externa dada directamente a los sentidos, a los sentidos, cosas que despiertan en nuestros sentidos, ¿sí? Que parecen la esencia de las cosas o con más exactitud de alguna parte de esa esencia, ¿sí? En este sentido, la apariencia es equivalente a un fenómeno, ¿sí? Es decir, lo que provoca esa apariencia en nosotros. Y vos sabés que esto gráficamente Dios a través de las leyes físicas nos ha permitido entenderlo. Viste que si vos colocás en un vaso, hacé la prueba en tu casa, ¿sí? Agarrá un vaso transparente, ¿no? De vidrio, llenalo de agua y elegí un lápiz o un bolígrafo o un palito simplemente, ¿sí? Miralo bien, que esté recto, ¿sí? Que no esté quebrado, que sea una sola pieza. Lo introducís en el agua y lo mirás de lejos y vas a ver que parece que en el agua se quebró. Está partido porque hay un punto donde no se unen, pero es la apariencia que engaña a la vista. Pero en apariencia aparecen dos lápices y no uno. Cuando el hombre se sentó a mirar el sol y su recorrido, sacó la conclusión básica en función de las apariencias. El sol gira alrededor de la Tierra. Una conclusión sacada en función de ¿qué? De las apariencias. Fíjense el gran valor que tiene para el ser humano las apariencias, ¿no? Decía el filósofo Platón en función de esto, dice, cuando vemos las cosas y seres que nos rodean, solo vemos apariencias de la realidad, engaños, ya que lo verdadero subyace en el mundo de las ideas, de las que las cosas sensibles son copias o apariencias. Me encanta esta definición, ¿eh? Es lo que hablábamos del concepto de belleza, ¿sí? Las cosas sensibles están las que nos mueven, ¿sí? A decir qué lindo, qué feo, está en función de los sentidos, pero no en función de lo que es. De hecho, por ejemplo, yo tengo un problema. A mi señora le encantan los nuevos sabores. Vamos a una heladería en verano y siempre quiere algo y quiere que yo lo pruebe. A mí no me gusta lo que no sé cómo es. Pero la pregunta es, ¿cómo voy a saber si es rico o no si no lo pruebo? Pero la apariencia, la forma, ¿sí? Hace creer algo que no es, o que es. O cuando de la misma manera, cuando un niño ve un nuevo plato de comida y ante lo nuevo se asusta y dice, no me gusta, no lo probó nunca, pero no me gusta. Y esto habla precisamente de que es el primer punto, el gran problema que tiene el ser humano, el gran problema que tenemos nosotros, porque precisamente
son las cosas que nos sensibilizan, las cosas que atienden precisamente a los sentidos, las que nosotros activamos para elaborar un juicio de las personas y de las cosas. Y nos olvidamos precisamente de que Dios ha colocado en nosotros su mente. ¿Para qué? Para que precisamente nosotros la activemos y comencemos a mirar, a pensar de una manera distinta, de la manera en que piensa, en que mira a Dios. Pero eso debemos activarlo, debemos ejercitarlos en nuestro interior. ¿Sabes? En Proverbios 27:20 dice el sabio Salomón: el Seol y el Abadón nunca se sacian. Así los ojos del hombre, los sentidos, dice, nunca están satisfechos. Decía Matthew Henry en función de este pensamiento, hay dos cosas que están aquí que dicen que nunca van a estar satisfechas. Una es la muerte y la otra es el pecado. Los apetitos de la intención de la carne para la utilidad o el placer están deseando siempre más. Aquellos cuyos ojos están siempre hacia Jehová son satisfechos en él, y será para siempre. Así será. Tremendo, ¿no? Cuando nosotros somos activados por los sentidos, nunca quedamos satisfechos. Nunca. Pero sin embargo, cuando podemos descansar en Jesús, podemos descansar en Dios, aquel de quien dice el apóstol, la plenitud del cual todo lo llena en todo. Tremendo. Podemos nosotros llegar a solucionar esta necesidad de los sentidos, de satisfacción plena. Porque Dios satisface al hombre de manera integral. No solo satisface la necesidad del espíritu, también satisface la necesidad del alma. Y satisface y asegura la necesidad del cuerpo, morando en nosotros y recordándonos que es templo del Espíritu Santo. El mismo sabio escribía en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 1, verso 8, diciendo: muchachos, es este el gran problema que tenemos, porque todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Pero fíjate lo que habla, vuelve a tocar el tema de los sentidos. Dice, nunca se sacia, se llena el ojo de ver. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Y esto me hace pensar en dos cosas, aunque abre una multiplicidad de factores de autoanálisis, ¿no?, que podemos y debemos nosotros hacer en función de este concepto del sabio Salomón. Pero si tomamos solamente el ojo de ver y el oído de oír, podemos llevarlo a cosas que están sucediendo en estos tiempos de pandemia, donde la tecnología parece ser la única compañera y lo único que nos transmite información y con lo que podemos conectarnos, no solamente con los hermanos, con otras personas, sino también con nuestras pasiones. Y dice, nunca se cansa el ojo de ver. Nunca se cansa el ojo de ver, y cuando las pasiones se encienden, comienzan nuestros ojos a mirar cada vez cosas que en vez de enriquecernos, en vez de llenarnos, en vez de satisfacernos en plenitud, nos llevan a satisfacer nuestra carne. Nos llevan a mirar quizás pornografía, quizás a prestar atención a otro tipo de literatura que hace dudar y flaquear nuestra fe. Tantas cosas, porque el ojo no se cansa de ver. Pero también dice, no se cansa el oído de oír. Y cuidado a quien prestamos oído. Cuidado a quien le damos el oído para recibir el consejo, como decía el salmista en el Salmo 1, que se me viene a la mente en estos momentos. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No se cansa el oído de oír. ¿Sabes? Hay muchas noticias que nos llegan. Y muchas veces esas noticias son de otras personas. Pero no solamente de otras personas del ámbito social o cultural, o también de los artistas, sino muchas veces nos llegan noticias de hermanos. Y no se cansa el oído de oír. Dice, bienaventurado el varón que no estuvo en silla de escarnecedores. Es una palabra que tiene su origen en la peletería, en aquellos que sacan pedazos de piel para dejarlo más fino y de esa manera poderlo, que siendo maleable, poderlo utilizar para tanto para calzado, para carteras y demás, y que sea maleable, sacarle la carne. Y hay una expresión secular, ¿no?, que dice sacar el cuero. No se cansa el oído de oír, ¿sí?, a veces de
escuchar cosas malas de otras personas y a veces comentarlas, o a veces que salga de nuestro corazón porque es lo que pensamos. Y el apóstol nos recuerda diciendo, cuidados, tenemos este gran problema con nuestros sentidos, nunca se cansan. Cuidado con las malas conversaciones. ¿Por qué? Porque corrompen las buenas costumbres. Nuestro corazón es el que analiza todo, ¿sí? Y decide en función, como decíamos al principio, de esas pautas preconcebidas en el contexto en el cual nosotros nos hemos criado, ¿no? Que plantean una dinámica de placer en función de las apariencias, olvidando y desestimando principios bíblicos. ¿Te acordás lo que decía Jeremías en el capítulo 17? Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Cuidado cuando le damos nosotros o alimentamos ese deseo de analizar y de seguir lo que sentimos en el corazón, porque viste lo que se le llama la intuición, y a veces siempre el enemigo trabaja en eso diciendo, viste, nunca falla la intuición, donde pongo el ojo pongo la bala, viste, si yo te dije que era malo, si yo te dije, y así nos alimentamos del mal, no del bien. Nosotros debemos amar a nuestro prójimo, y ser engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y se oye un estruendo de voz desde los cielos que dice, yo Jehová, que peso, que mido las intenciones y escudriño la mente y las intenciones del corazón para dar a cada uno conforme a su camino y según el fruto de sus obras. Huyamos de este gran problema que tenemos todos, de dejarnos manejar, ¿sí? De manejar por medio de las apariencias a través de los sentidos, influenciado por lo que vemos, por lo que nosotros creemos que debe de ser así. Viste que a veces te encontrás con una persona y después de escucharla decir, la verdad que no daba 2 mangos por este tipo. Y mirá qué buen médico, qué buen abogado, qué buen maestro, qué buen hermano, qué buen albañil, qué buen compañero que es. Y ahí nosotros le dimos a este gran problema que tenemos un valor, al valor de las apariencias. Y Dios, que puso en ti y en mí su mente, te dice, es tiempo de activarla. Es tiempo de mirar a los demás como lo miraba Dios. Y el segundo punto, no solo tenemos un gran problema, el gran problema, sino es la gran perspectiva. Y es la perspectiva de Dios o la perspectiva nuestra. Nuestro problema radica en la perspectiva temporal que tenemos de las cosas y no en la proyección de sus resultados, ¿sí? Nosotros analizamos todo el contexto y nos olvidamos de lo que viene. Vos fijate que el sabio Salomón allí en Eclesiastés 3, el verso 1 y el verso 11, que resume todo lo que dice entre medio, que es una de las porciones más conocidas de Eclesiastés, ¿no? Dice, pero todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Cuidado. Debemos nosotros proyectarlo, tener cuidado de esa proyección. Dice, es justo delante de Dios dar justa retribución, escribía Pablo a los hermanos en Tesalónica, ¿sí? Cuidado que nosotros también vamos a recibir de parte de Dios el premio en función de nuestra fidelidad y del apego a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, como también vamos a recibir en nosotros mismos el castigo por desechar el propósito de Dios para nosotros. Queridos hermanos, cuidado. Por eso Dios le dice allá a Samuel, no mires detrás. Es tiempo de cambiar la perspectiva. ¿Te acordás cuando Abraham iba a salvar a su sobrino Aarón? Y de hecho, antes de salvarlo, Dios habla con Lot, le envía mensajeros y le dice, mira, huí de acá, ¿por qué la voy a destruir? Pero en ese huir de este lugar al cual fuiste extendiendo tus tiendas y tanto mal te ha hecho a ti y a tu familia, dice, cuando huyas, no mires, le dice, lo mismo que le dijo a Samuel años después, no mires ¿dónde? No mires detrás. Y es así que se encaminó, huyendo de Sodoma y de Gomorra, pero hubo alguien que miró atrás, y fue su esposa. Y quedó allí enclavada en medio de la nada cual estatua de sal.
Dios le dijo, no mires detrás, porque cuando miras detrás, solo miras el pasado al que añoras. Y baste ya el tiempo pasado, escribía el apóstol Pedro en su primera carta, para haber vivido, ¿sí?, conforme a los deseos engañosos, en lascivias, en concupiscencia, en pecados que no agradan a Dios y no nos traen bendición a nuestra vida. Cuidado donde miras, no mires ni detrás, pero tampoco mires en derredor, porque lo que sucede en derredor es temporal, es circunstancial. El mismo apóstol Pablo escribía a los romanos y les decía, mas tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, todo esto que veo en derredor mío, no son comparables con aquello que debo de mirar, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse el día de Jesucristo. El mismo Job, en medio de angustia, azotado por la pérdida de sus seres queridos, de sus bienes e inclusive de su salud, levanta su voz y dice, yo sé que aún después de deshecha esa mi piel, en mi carne he de ver al Rey, y lo he de ver en su hermosura. No mires en derredor, porque en derredor solo hay cosas circunstanciales y temporales. No pongas tus ojos en aquello que te da deleite. Decía el sabio Salomón en el libro de Proverbios, no mires el vino cuando burbujea, no mires cuando están aquellas cosas que te van a dar deleite en el momento, pero cuya consecuencia vas a pagar y te van a acompañar el resto de tu vida. Las locuras que harás en función después de este placer activado. Como decía el mismo sabio Salomón, las moscas muertas se echan, una mosca echa a perder el perfume del perfumista. Así un pecado en aquel que es estimado como sabio. Ten cuidado, no mires detrás, no mires en derredor, no mires el deleite, no mires el dinero, que es algo que hoy en estos tiempos de pandemia nos aqueja. Y cuánto necesitamos, en especial aquellos que viven de oficios. No mires el dinero, Dios te invita a mirar el Salmo 73, no mires la prosperidad de los impíos, pero vos fijate que hay un versículo que es tremendo, dice, mirando todo eso, su corazón se angustiaba, dice, hasta que entré en el santuario de Jehová y comprendí. Una mirada distinta, hasta que activé la mente de Dios en mi vida y las apariencias se fueron y pude ver las tremendas riquezas que tengo en Dios. No mires el dolor. No mires el dolor quizás producto de las pérdidas o de las malas experiencias. Míralo en función de la dinámica de Dios. Allí en el Sermón del Monte, bienaventurados los que lloran. Ellos van a recibir consolación. Mirá allí en Apocalipsis, cuando dice en el capítulo 21 que Dios mismo enjugará cada lágrima de nosotros. Mira de frente, mira directo, porque yo no miro, dice Dios, lo que mira el hombre. Yo miro el corazón, mira de frente. Y al mirar de frente y al posar nuestros ojos en Jesús, como dice en Hebreos capítulo 12, el autor y consumador de la fe, podemos ver desnudo el corazón de Dios y ver allí sus propósitos para nuestras vidas. Y queridos, quiebra ese mito, quiebra ese concepto que se sigue transfiriendo ahora de las maldiciones generacionales. Abre la palabra de Dios, mira el corazón desnudo de Dios y encuéntrate con aquello que decía Jeremías y también Ezequiel en su palabra, ¿no? Hablando de la voz de Dios. Oísteis que los padres comieron las uvas amargas y los hijos sufrieron la dentera. Pero digo yo, dice Jehová, allí en Ezequiel capítulo 18, si la memoria no me falla, que esto no será más así. Cada uno llevará su propio mal. Es tiempo de que asumas la responsabilidad de escribir tu propia historia. Que ese gran problema sea quitado de tu mente. Que la gran perspectiva aparezca delante tuyo y puedas ver las cosas como las ve Dios. Y aquí viene el tercer punto, porque Dios te hace una gran
una gran propuesta. Y en la gran propuesta de Dios es la propuesta, en primer lugar, de dirigir la mirada de una manera correcta, ¿sí? Dios nos ha hablado de muchas maneras, decía el escritor en la carta a los Hebreos. Nos ha hablado por medio de los profetas, pero ahora nos habla por medio de su Hijo. Nos ha hablado el apóstol Pablo, decía en Romanos 1, 20, 21, dice, nos ha hablado por medio de las cosas creadas de manera que no hay excusa. Dios nos ha hablado de muchas maneras. Pero allí en Romanos 1 dice que habiendo Dios hablado, el hombre cerró su oído. Y querido, es tiempo de abrir nuestros oídos, de abrir nuestros ojos, para que precisamente lo sensorial esté dispuesto a llenarse y a disfrutar de Dios y no de las cosas circunstanciales que el mundo ofrece. Mira tu condición delante de Dios. Si quizás estás alejado de su gracia, encerrado en las circunstancias, quejumbroso y angustiado, mira tu condición, pero mira su corazón. Él está dispuesto a restaurarte. Él está dispuesto a restaurarte, porque si miras tu consecuencia, irás de peor en peor. Irás llegando y cayendo en angustia y depresión espiritual a tal punto que te termines alejando de Dios. Pero la gran propuesta de Dios también para tu vida, si aún no le conoces, es que mires tu condición. Porque tu condición es la misma que la mía, un pecador condenado. Pero mira su corazón, el que envió a su Hijo a morir en una cruz por tus pecados y los míos. Y mira las dos consecuencias. La consecuencia de tu condición y la mía nos lleva al infierno, pero la consecuencia de haber creído y caído a los pies de aquel que murió en la cruz arrepentido de los pecados y clamado por perdón es cambiada y ya no hay más condenación, sino que los portales de los cielos se abren para recibir a todos aquellos que son buenos. No, que hacen el bien a los demás. No, a todos aquellos que al mirar su condición y al mirar la cruz cayeron arrepentidos delante de Dios y en medio de ese arrepentimiento clamaron al único que puede perdonar pecado, diciendo con sus propias palabras: Dios, reconozco que soy un pecador condenado al infierno por mi propia condición y que solo tú puedes perdonarme, perdóname. Y con un amén cargado de fe hemos podido disfrutar muchos, en mi caso hace 37 años, que Dios cambió para siempre mi vida. Dios la cambió. Es esa la gran propuesta de Dios. Desestima las apariencias de religiosidad. Desestima. Los religiosos no irán al cielo. Al cielo solamente van los hijos. Y los hijos son aquellos que, arrepentidos de sus pecados, han clamado a Dios por perdón y Él los adoptó. Los adoptó como hijos suyos. Pero, queridos hermanos, también es tiempo de que nosotros desestimemos las apariencias, porque la religiosidad es apariencia. Jesús confrontó a los escribas y fariseos, amantes de las apariencias, y decía, amantes de atar pesadas cargas sobre los demás. El apóstol Pablo le hablaba de aquellos que amaban las apariencias y las incluían dentro de las iglesias, y dice en los postreros tiempos, en la segunda carta capítulo 3, le dice a Timoteo, habrá hombres engañadores, amantes de sí mismos, que tendrán apariencia de piedad, pero con sus hechos la negarán. Es tiempo de dejar las religiones, la religiosidad aparente, para darle paso a una relación de amor. El mismo Jesús nos dijo que el mandamiento nuevo es amar al prójimo, amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro entendimiento, y a tu prójimo, dice, como a ti mismo. Vamos a Juan en su primera carta, fíjate que habla de manera maravillosa en función de esta relación que es una relación de amor. Primera Juan capítulo 3, verso 1 y 2 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amado, si has conocido a Dios, si le has recibido en tu corazón, dice, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal
como Él es. Hay un lugar en el cielo para todo aquel que cree en Dios, no solo para los buenos. No, los buenos no hay lugar para los malos, que arrepentidos de su maldad claman a Dios por perdón. Verso 16 dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros, y también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Verso 24, y el que guarda sus mandamientos permanece en apariencia. No, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu con el cual nos ha sellado, el Espíritu que Él nos ha dado. Capítulo 5, verso 12, y nos invita al último punto de esta gran propuesta: decide por tu bien. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Dios te dice, decide por tu bien. Allí en Deuteronomio capítulo 30, Dios le dice al pueblo de Israel, he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y Dios, abriendo su corazón, cargado de angustia, conociendo que el hombre a veces en su razonamiento siempre deja de lado a Dios, le dice y le aconsejaba, al igual que te aconseja en esta hora, escoge la vida para que vivas. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 6, del verso 2 al 4, decía, qué bueno es escoger la vida, porque en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Pero abre nuevamente la posibilidad delante de ti. He aquí es ahora el tiempo aceptable. He aquí hoy el día de salvación. Si aún no conoces a Cristo y todo lo que Él ofrece, es tiempo de clamar a Él. ¿Sabes? Decía el profeta, clama a mí, Jeremías capítulo 33. Clama a mí, dice Dios, y yo te responderé. Y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Hay 3 cosas maravillosas y ocultas que no conoces, pero anhelas en tu corazón, que te serán dadas cuando clames a Dios por perdón, arrepentido de tus pecados. La primera de ellas es la paz. No hay paz si no la provee Dios. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, le decía Jesús según el relato de Juan. Lo segundo, el perdón. ¿Sabes? Tú y yo conocemos parte del perdón. A veces perdonamos a los demás, a las personas, pero no conocemos en realidad el perdón. Porque perdonamos, pero tenemos cuidado, no nos vuelve a hacer lo mismo. La confianza no es la misma. El perdón verdadero es el perdón de Dios, es el que perdona y olvida. Dice, yo alejaré de mí tus pecados, tus transgresiones. Cuán lejos están los cielos de la tierra, cuán lejos está el este del oeste, el oriente del occidente. Lo enterraré en lo profundo del mar y ¿sabes qué? No me acordaré nunca más de ellos. Eso es perdón. El que no recuerda los errores del pasado. Y lo tercero es la promesa, la seguridad de la promesa. La promesa, ¿cuál promesa? De que en el cielo hay un lugar para ti, para mí. Clama a mí, yo te responderé. Te mostraré cosas que no conoces. ¿Sabes? Si hay algo que nos aferra a seguir unidos por este medio y unidos a esta preciosa palabra, a este Dios, el Dios de la Biblia, es que un día clamamos y Él nos mostró y nos llenó de esta paz que excede a todo conocimiento y que gobierna nuestros corazones. Nos llenó del perdón. Y aun cuando somos imperfectos, tenemos un Dios perfecto que está dispuesto a socorrernos y ayudarnos a mejorar y parecernos más a Él. Y sabemos que aquel que prometió perdonarnos y lo hizo, que prometió darnos paz y nos dio una paz magnífica e inexplicable, ¿cómo no nos va a dar un lugar junto a Él en los cielos? Y Él prometió que así como se fue al cielo, un día volverá a buscar a todos, no, a aquellos que hemos creído en Él. Dejemos de vivir de apariencias. Dejad de aparentar conocer a Dios, conocelo. Dejad de vivir en apariencias de religiosidad. Es tiempo de disfrutar esta relación preciosa
preciosa que Dios abrió para que nosotros disfrutemos. Déjame darte un cariñoso abrazo a la distancia a cada uno de ustedes en particular y cerrar con las palabras de un poema hecho canción de Marcos Vidal, que habla precisamente del derrotero de la vida de un cristiano y que hay cosas que no podemos explicar, pero que solamente podemos disfrutar porque Dios está en nosotros. No sé cómo, pero tengo esperanza. No sé cómo, pero sé que soy feliz. He tratado tantas veces de encontrar una razón que justifique el porqué de Dios tanto amor. No sé cómo, pero sé que no soy mejor que nadie, pero soy distinto. No sé cómo, solo sé que Él, solo Dios, Él me transformó. Y no fue mi propio esfuerzo lo que me hizo ver la luz, fue solo su sangre derramada en la cruz. Otra vez estoy ante ti, en humilde oración. Ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Todavía no lo sé. Todavía no me has dicho aún qué fue lo que vistes en mí para quererme. Es que no entiendo la razón de tanto amor derrochado allí en la cruz. Y me pregunto, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Para que tú, Dios, me hayas amado. No sé cómo, pero hay gozo en mi alma. No sé cómo, pero tú me has dado paz. Y soy libre como el sol, como la luna, como el mar. Nada puede detener tu libertad. Ya no intento comprender esta locura palpitando al son del sol y de la luna. Solo puedo darte gracias, repetírtelo otra vez. Toma el agradecimiento de todo mi ser.